Tal como ya hemos expresado más de una vez, los problemas elípticos están asociados a problemas físicos estacionarios, es decir, donde ya no hay un cambio, en consecuencia no hay una evolución, no hay una coordenada de, digamos, evolución que en general asociamos con el tiempo. Y eso nos lleva entonces a, digamos, cuando discretizamos nos lleva necesariamente a sistemas acoplados. Nosotros hemos visto como nuestro problema base es lineal, llegamos a sistemas algebraicos lineales. Si fuera no lineal, llegaríamos a sistemas algebraicos no lineales. Bueno, ahora bien, desde el punto de vista físico, un estado estacionario, en definitiva, generalmente lo pensamos como un estado a cual se arribó probablemente a partir de otro estado, es decir, que hubo digamos, un transitorio a partir de otra condición inicial. Entonces, acá es donde entra la idea de la metodología que se llama método pseudo-evolucionario. Es redefinir un poco nuestro problema base para darle una coordenada de, digamos, evolución. Y entonces lo que plantear una cierta condición inicial y entonces hacer la integración de ese problema, si hablamos de la coordenada t para t crecientes, hasta que llegue al estado estacionario, es decir, hasta que no haya más cambio. Entonces esa sería otra forma de replantear el problema en gran medida sobre una base física, o sea, es como desarrollar un método de relajación o un método de llegar a la solución final, pero a través de la evolución a lo largo de una coordenada temporal que estaría representando entonces como una evolución física en vez de como una simple iteración matemática. Bueno, en base a esta idea, a este concepto, acá replanteamos nuestro problema base, que era la ecuación de Laplace sobre el dominio rectangular, transformándolo en un problema parabólico. Le agregamos del otro lado du a dt. Podríamos también transformarlo en un problema hiperbólico, simplemente en principio puede resultar más conveniente llevarlo a parabólico, ya que ya sabemos que los parabólicos en última instancia representan procesos de difusión, o sea, la difusión es, digamos, es dominante, bueno, es el mecanismo, o sea, el mecanismo físico que está actuando sobre la variable, y eso puede llevar a una estabilización más rápida que si le diéramos un carácter hiperbólico en el cual van a aparecer ondas y las ondas finalmente terminan reflejándose en los contornos y probablemente necesiten de una mayor escala de tiempo, es decir, más esfuerzo de cálculo para llegar al estado estacionario. Las condiciones de borde son las del problema original, entonces y simplemente que son fijas en el tiempo, y eso es lo que va a garantizar que se llegue a una solución estacionaria. Pero tenemos que de alguna manera imponer una condición inicial. Esto nos pide una condición inicial de Dirichlet, tal como hemos visto. Entonces acá planteamos para t igual a 0 una cierta función h de xy que en principio es arbitraria y que la tendremos que, digamos, o sea, elegir con algún criterio. Lo más sencillo sería ponerlo igual a 0, pero eso en algunas circunstancias donde podemos tener una mejor idea de hacia qué tipo de solución puede tender el problema, quizá es mejor poner una condición inicial que pueda estar más cercana a la solución final, a la solución estacionaria final, y ganar un poco de esfuerzo de cálculo, es decir, reducir algo el esfuerzo de cálculo que va a estar involucrado. Entonces, para que quede claro, lo que en definitiva tenemos es una
solución, tenemos digamos, una solución transitoria, digamos, en función de XY, pero también de T, para distintos T, y lo que nos interesa es la solución asintótica para tiempos grandes, es decir, una vez que lleguemos a la estabilidad, a la estabilización de esa solución numérica para todo XY, con algún criterio de convergencia, esa la adoptamos, la interpretamos como la solución del problema elíptico. Entonces, yendo a los aspectos numéricos, bueno, en primer lugar, repetimos lo ya expresado, de que esta evolución temporal que vamos a calcular en realidad es una pseudoevolución temporal, porque hemos, de alguna manera generado otro problema. Pero lo podemos interpretar en el fondo como un método iterativo para llegar a la solución final del problema elíptico a partir de una semilla, es decir, que en este caso es la condición inicial arbitraria que estamos dando. Solo que esa evolución, esa iteración la estamos haciendo sobre una base física. Eso, digamos, quizá para el punto de vista del ingeniero a veces resulta más atractivo que un simple método matemático, un algoritmo que tras varios pasos, ya sea en forma directa o en forma iterativa, nos dé una solución final. Un punto interesante es que en realidad, si bien nosotros estamos interpretando que estamos resolviendo un transitorio, en realidad ese transitorio no nos interesa. Para nosotros son simplemente escalones intermedios para llegar a la solución que vamos a desechar. Entonces no nos interesa la precisión. Y eso significa que podemos elegir un paso de tiempo lo más grande posible para llegar lo antes posible a la solución asintótica. En este contexto, entonces, los métodos implícitos pueden ser adecuados, y ahí es donde pueden resultar convenientes, dado que ya estamos en 2 dimensiones por lo menos, la utilización de técnicas como las que hemos descrito cuando vimos métodos parabólicos, que son las técnicas de direcciones alternadas o de desdoblamiento. Y en esta situación, tal como hemos comentado anteriormente, al utilizar técnicas de direcciones alternadas o desdoblamiento, si aparecen condiciones de borde tipo Neumann, ahí sí puede resultar conveniente recurrir a la técnica del nodo fantasma, de modo de no romper la tridiagonalidad del sistema algebraico resultante.